El profeta Oseas es uno de los profetas menores, ¿sí? ¿Se acuerdan por qué se llaman menores, verdad? Sí. ¿Por qué, Chío? Porque todos cabían en un mismo pergamino, un mismo libro, un mismo rollo. Perdón. Exactamente, porque son libros cortos, ¿verdad? Y estaban todos en el mismo pergamino, nada más por eso, no es porque sean menos importantes. Amén. Entonces, ¿cuáles son los profetas que ya hemos estudiado? Jonás y Amós, y ahorita sería Oseas. Y ahorita Oseas. ¿Qué aprendimos del profeta Jonás? Que aunque no le cayera bien Nínive, tenía que ir a hacer lo que Dios le mandaba. Tenía que ir a compartirles para que se arrepintieran y que pues hicieran la voluntad de Dios. De Jonás aprendimos, ¿verdad?, que Dios es un Dios misericordioso, aún con los gentiles, ¿verdad? Porque Nínive era un pueblo gentil, pecador, que le hizo mucho daño al pueblo de Israel, pero aún así el Señor, ¿verdad?, tuvo misericordia de ellos y les dio una oportunidad de arrepentimiento. Del profeta Amós, ¿qué aprendimos? Que era el profeta justiciero, de la justicia. Exactamente. El profeta Amós declaró 8 juicios, ¿verdad?, sobre 8 naciones, y pues la mayoría de esos juicios fueron a naciones que le hicieron daño a Israel, le hicieron daño a Judá, pero también hubo juicio contra su propio pueblo, porque se alejaron del Señor, amén. Y pues fue un mensaje bastante fuerte, ¿verdad?, donde Amós les hablaba de juicio, pero también los exhortaba a que vinieran al arrepentimiento. Hoy pues vamos a hablar del profeta Oseas. Y este profeta Oseas, si ustedes lo buscan en su Biblia, se van a dar cuenta que en el orden de los libros menores, Oseas es el primero. Pero pues como los estamos estudiando aquí en orden cronológico, ¿sí?, según el orden en el que ellos realmente profetizaron, por eso es que lo estamos viendo de tercero. Pero en la Biblia, de hecho, aparece como el primer libro de los profetas menores, Oseas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Oseas significa el Señor salva. De los 16 profetas escritores, Oseas y Jonás fueron los únicos que vivieron en el reino del norte. Ahorita vamos a ver nosotros que toda esta historia que se desarrolla en el libro del profeta Oseas ocurre en el reino del norte. Y Jonás también vivía en el reino del norte, porque ya habíamos visto que Jonás era de un pueblito muy cerca de Nazaret, ¿verdad? Y que Nazaret estaba en el reino del norte. Oseas profetizó durante los últimos 30 años del reino del norte. Oseas nos cuenta del tiempo de su ministerio. Ahorita vamos a empezar a leer. Esto nada más es para que nos ubiquemos un poquito en el autor y la fecha del profeta. Oseas comenzó su ministerio durante los últimos años de Jeroboam II. En este tiempo, Israel estaba prosperando. Al morir Jeroboam II, recuerdan ustedes que Jeroboam II era el rey cuando profetizó Jonás, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les hablé de ese rey, de Jeroboam II? Dice: al morir Jeroboam II en el 753 a.C., Israel comenzó a decaer. ¿Qué quiere decir eso? Que en el reinado de este Jeroboam II, Israel tuvo muchísima prosperidad económica, ¿sí? Sin embargo, se acrecentó su decadencia espiritual, ¿sí? O sea, fueron reyes que conquistaron tierras, hubo mucha prosperidad material. Sin embargo, ahorita vamos a ver, ¿verdad?, en este libro de Oseas, que a pesar de que había tanta prosperidad material,
el pueblo cada vez más caía en una decadencia espiritual. En el espacio de 15 años de la muerte de Jeroboam, 4 de los reyes de Israel fueron asesinados: Zacarías, Salum, Pecaía y Peca. En el transcurso de otros 15 años, Asiria conquistó a Israel y llevó presos a los judíos. Más tarde ellos esparcieron a los judíos entre las naciones. Así, en los 30 años de su ministerio, Oseas vio grandes cambios. ¿Qué quiere decir esto? Que fue un tiempo en el que nosotros vamos a ver que Amós profetizó juicio. Oseas ya va a decirle al pueblo: ya llegó la hora, ¿no? Ya está próximo a que pues todos esos juicios se cumplan, porque definitivamente pues el pueblo no ha reaccionado, ¿verdad? No ha respondido favorablemente a toda la exhortación que Dios les ha hecho por medio de los profetas. Por eso es que dice que en todo este periodo de tiempo Oseas observó grandes cambios, ¿verdad? Porque va a haber desde un comienzo de prosperidad, y poco a poco, ¿verdad?, cómo se va cumpliendo el juicio de Dios contra el reino del norte, que también lo llamamos Israel, ¿verdad? Y que también vimos en la clase pasada que muchas de las veces se le hace referencia en la Biblia como Efraín, ¿sí? Y poco a poco, ¿verdad?, todas estas profecías se van cumpliendo. La siguiente. En la siguiente diapositiva tenemos el cuadrito que vimos en la primera clase, ¿verdad? Donde vimos que los 3 primeros profetas profetizaron desde Israel o para Israel, y aquí en este momento el imperio que tenía el poder era el reino de Asiria. Durante este tiempo en el que el imperio asirio tenía el poder, fue que profetizaron Jonás, Amós y Oseas, porque a partir del próximo profeta que vamos a ver, que es Abdías, vamos a ver, ¿verdad?, que los profetas profetizaron contra Judá. Ajá. ¿Por qué? Porque el juicio para Israel ya se había cumplido, ¿sí? La siguiente. La profecía de Oseas fue el último esfuerzo de Dios de llamar a Israel a arrepentirse. Oseas enfatizó 3 cosas. Dios todavía amaba a la gente del pacto y anhelaba redimirlos de sus pecados. Segundo, el juicio tiene que llegar sobre aquellos que rechazan a Dios, aunque Él los ama. Y tercero, así como Gomer cometió adulterio físico, Israel cometió adulterio espiritual. Ahorita vamos a ver esto, vamos a entenderlo mejor. La siguiente, aquí está el bosquejo del libro de Oseas. La primera parte es una introducción, luego viene el matrimonio de Oseas, ilustra la relación de Dios con Israel. Y la última parte es el mensaje de Oseas, describe la relación de Dios con Israel. Y ahora sí, ya vamos a empezar. Vamos en nuestra Biblia a Oseas capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías. Usías era un rey del reino del sur. Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. O sea, aquí el primer versículo nos está diciendo, ¿verdad?, quiénes eran los reyes, tanto del norte como del sur, en el momento en que Dios, ¿verdad?, usa a Oseas para dar estas profecías. Y van a ver ustedes qué historia más interesante.
versículo 2 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. ¿Qué vemos en esta primera parte? Podemos nosotros digerir que Dios le diga a un profeta santo: ve y cásate con una fornicaria. Eso no cabe en nuestra cabeza, ¿no? No. Pues es como que si un papá, ¿verdad?, agarrara a su hijo y le dijera: mira, ve aquí al prostíbulo de la esquina y ahí búscate una esposa, ¿no? No, ¿verdad? Ningún papá normal, ¿verdad?, va a hacer algo semejante. Entonces, ¿cuál es la correcta interpretación de este versículo? La correcta interpretación es que, pues, cuando Oseas, ¿verdad?, cuando Dios le dice a Oseas, ¿verdad?, que tome a Gomer por esposa, obviamente, pues, esta mujer no era una mujer fornicaria todavía. Y ahorita les voy a decir por qué esa es la interpretación correcta. Fíjense. Dice: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz a un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que pues esta mujer inicialmente pues era una mujer bien de su casa, ¿verdad? Pero posteriormente su corazón se desvió tras otros hombres, ¿sí? Por eso la Biblia, ¿sí? Por eso aquí en la Biblia, en este versículo se le dice: ve y cásate con esa mujer fornicaria. Pero en el momento en que Oseas se casó con ella, esa mujer no era fornicaria. ¿Por qué digo esto? Porque esta profecía de Oseas es una profecía ilustrativa. ¿Qué quiere decir? Todo esto que dice aquí, en realidad Oseas lo vivió, ¿sí? Él lo vivió, es una interpretación en cierta forma literal, ¿no? Él vivió todo esto que cuenta aquí la historia. Sin embargo, el propósito que Dios tenía de que Oseas viviera todas estas situaciones es que Oseas pudiera experimentar el dolor que Dios estaba experimentando, ¿sí? Vamos a ver nosotros que esta mujer, ¿verdad?, Gomer, representa al pueblo de Israel. Dios hizo un pacto con Israel, ¿sí? Dios hizo un pacto con Israel. ¿Se acuerdan ustedes en el Éxodo, verdad? Dios los sacó de Egipto y Dios los llevó al monte Sinaí, y allí les dijo: ustedes serán mi pueblo, ¿cierto? Y yo seré su Dios, ¿sí? Y Dios, desde Génesis capítulo 15, hizo un pacto con Abraham, ¿sí? Y Abraham le dijo: te bendeciré, ¿verdad? Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios hizo ese pacto con Abraham. Y posteriormente en la historia bíblica nosotros vemos cómo a partir de un hombre que es Abraham, el Señor posteriormente forma una familia a partir de los descendientes de Isaac, ¿sí? Que es básicamente Jacob y Esaú, ¿verdad? Y a partir de esos 12 hijos de Jacob, el Señor forma una nación, porque Dios le dice a Jacob: ya no te vas a llamar
Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Entonces, vemos, ¿verdad?, a lo largo de la historia del Pentateuco, cómo el Señor, a partir del pacto con un hombre, forma una nación, que es Israel. Dios hizo ese pacto con ellos, y el pacto consistía en que ustedes me van a amar a mí, ¿sí? Ustedes. ¿Qué le dijo el Señor a Israel? Me amarás sobre todas las cosas. O sea, lo primero que tiene que haber en tu corazón, Israel, es el amor hacia mí. Es el pacto que Dios hizo. Y por otro lado, Dios dijo, y yo te bendeciré, ¿sí? Y yo estaré contigo. Y yo, ¿verdad? Voy a hacer de ti una nación grande. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el Señor ese pacto lo reiteró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ese pacto, en este libro de Oseas, lo vamos a ilustrar como un matrimonio, ¿cierto? Un matrimonio es un pacto. Ajá. Y así como, por ejemplo, cuando las personas se casan, ¿verdad? ¿Qué dicen los votos cuando las personas se casan? Fulanito, ¿aceptas por esposo a Perencejita? Sí, acepto, ¿no? Perencejita, ¿aceptas por esposo a fulanito? Sí, acepto, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, entonces, espérenme a ver si me acuerdo. Entonces, ¿verdad? Vas a estar con él en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en lo bueno, en lo malo. ¿Qué más? Bueno, básicamente eso, ¿verdad? O sea, siempre, ¿no? En las buenas y en las malas. En todo momento, en las buenas y en las no tan buenas, ¿no? Es un pacto que haces con esa persona, ¿verdad? Entonces, ese pacto quiere decir que van a estar siempre, ¿no? Y que no quiere decir de que, no, pues el día que le dio gripa y pues ya lo vi mocoso, pues ya no me gustó y ya lo voy a dejar, ¿verdad? Porque entonces ahí ya no estoy cumpliendo el pacto, ¿no? Entonces, por eso se ilustra, como un matrimonio, este pacto que Dios hizo con Israel. Entonces Dios le dice a Oseas, ve y cásate con esa mujer. Y posteriormente, sí, vemos que tuvieron un hijo, el primer hijo. Y cada uno de estos hijos, porque fueron 3 que tuvieron, un niño y 2 niñas, cada uno de estos hijos va a ilustrar un juicio para Israel. El primer hijo le llamaron Jezreel. Y ese hijo se llamó así, dice, porque yo castigaré a la casa de Jehú. ¿Alguien sabe quién es Jehú? No. Jehú fue un rey, y fue de hecho el rey a quien Dios usó para castigar a aquella malvada mujer llamada Jezabel y todos sus descendientes, ¿sí? El Señor usó, ¿verdad?, a Jehú para que por medio de Jehú, esta mujer, Jezabel, que había manipulado completamente a su esposo y había desviado completamente el corazón de las personas para con Dios, recibiera un castigo. Sin embargo, hay algo que nosotros notamos a lo largo de la Biblia, y es que Dios puede utilizar a personas o a naciones para traer un juicio en contra de otro. Por ejemplo, cuando los israelitas pecaron, ¿verdad?, y cayeron en idolatría, el Señor mandó juicio por medio de ¿qué imperio? El asirio, ¿verdad? El imperio asirio llegó, los invadió, los saqueó, ¿sí? Pero ese imperio asirio fue usado por Dios para traer juicio a los israelitas, ¿verdad? Lo mismo sucedió
con los judíos. El Señor utilizó a Nabucodonosor, ¿verdad? Y recordemos entonces que también el reino del sur o Judá pecó, y fue tan grande su pecado que el Señor dijo, pues ya tengo que mandar juicio contra Judá. Y cuando el Señor mandó ese juicio contra Judá, usó a los babilonios, y llegó Nabucodonosor con sus ejércitos y quemaron el templo de Israel y saquearon todo el oro que había en el templo y derrumbaron las murallas de Jerusalén y destruyeron todo y se llevaron a los judíos cautivos para Babilonia. Entonces nosotros a lo largo de la historia bíblica podemos observar que Dios utiliza naciones o personas para traer juicio a quienes ama. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, cuando estas personas o naciones que Dios utilizó para llevar juicio a su pueblo, no mantienen un corazón recto delante de Dios, también a su vez estas personas van a acarrear juicio sobre su vida. Y por eso es que nosotros vemos, ¿verdad?, de que a pesar de que Dios usó a Babilonia, hay juicio para Babilonia, ¿cierto? Y lo vimos la vez pasada cuando leímos los juicios de Amós muy duros. Hay juicio para Babilonia, hay juicio para Egipto, hay juicio para Edom, hay juicio para Asiria, ¿verdad? Y hay juicio para todas estas naciones que de una u otra manera le hicieron daño a Israel. Entonces uno se queda así como que, ¿cómo, no? O sea, si el mismo Dios pues los usó y permitió, ¿verdad?, que por medio de ellos su pueblo recibiera ese juicio, ¿sí? Pero esas personas o esas naciones, ¿verdad?, como no tenían un corazón recto delante de Dios, ¿sí?, también tienen que ser castigadas. Eso mismo es lo que está pasando ahorita con Jehú. Aunque Dios en su momento lo usó, ¿verdad?, como instrumento de juicio contra Jezabel, Acab y toda su dinastía, Jehú no tenía un corazón limpio para con Dios. Jehú, ¿verdad?, lo hizo con una motivación completamente incorrecta, que era el odio, ¿verdad?, la venganza. Entonces, por eso el Señor trajo juicio también contra Jehú. Ahora, si nosotros contextualizamos eso, ¿cómo lo podríamos ejemplificar? Vamos a suponer una maestra en una escuela, ¿verdad? La maestra en la escuela es usada para disciplinar a los niños. ¿Por quién? Pues por el director, ¿verdad? El director le da la autoridad de que discipline a los niños si se portan mal, ¿verdad? Entonces la maestra viene y, no sé, los dejó sin recreo o los puso en el rincón. Bueno, eso hacían en mi época, ¿no? Ya hoy en día eso ya es maltrato. Sí. Pero en mi época, cuando uno se portaba mal, pues las maestras hacían eso, ¿no? Pues se quedó sin recreo, ¿no? Te daban imagínense, yo que estudié en un colegio de monjas, peor, ¿no? Entonces, antes pues era así, ¿verdad? Los maestros tenían toda autoridad para corregir. Pero, por ejemplo, si ese director que está colocando la confianza en ese maestro para corregir al niño, ve que el maestro está peor que el niño, ¿qué va a hacer? Corregir también al maestro, ¿verdad? O ve que el maestro no está corrigiendo al niño con la motivación correcta, que es que el niño cambie, que el niño sea una mejor persona, sino porque no quiere al niño, el niño le cae gordo, entonces lo hace por maltratarlo, no por realmente disciplinarlo. Entonces el director se da cuenta y el director dice, voy a castigar también al maestro, ¿no? Es más o menos para que me comprendan mejor la idea de lo que está pasando ahorita con Jehú. Entonces por eso el Señor, ¿verdad?, quien en su momento usó a Jehú, ahora dice, pues va a venir juicio sobre la casa de Jehú. Amén. ¿Sí queda claro? Dice, por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel,
Versículo 6 del capítulo 1 de Oseas dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Entonces, esta segunda niña tiene otro nombre de juicio, ¿verdad? Porque ahora sí, quien en su sano juicio le va a poner a su hija ese nombre, no compadecida. Eso es lo que significa Lo-ruhama, no compadecida. Dice, ¿por qué? Porque el Señor, dice, ya no se va a compadecer más de Israel. ¿Se acuerdan que al final del libro de Amós, Amós tuvo cuántas visiones? 5. ¿Cuántas visiones? 5. Sí. Entonces, estas visiones de Amós, había una que era la del canasto de los frutos maduros, ¿se acuerdan? ¿Y qué significaba esa visión? Que ya Israel estaba listo, ¿verdad? O sea, que ya había llegado al colmo de su pecado. Otra de las visiones fue la de la plomada del albañil. Dijo, no, pues ustedes ya, o sea, no están rectos, ¿verdad? Ya eso salió más chueco. Entonces ya el juicio es inminente. Pero ahora, ¿verdad? Por medio de del nombre que Oseas le está colocando a su hija, por orden de Dios, pues le pone a su hija la no compadecida. Y esto está representando que Israel, dice el Señor, ya no me voy a compadecer más. O sea, ya llegaron al extremo, pero al extremo de su pecado. Y en Amós el Señor les habló fuerte, ¿verdad? Y les decía, pues por 1, por 2, por 3 y por 4 pecados. O sea, ya fue demasiado, ya fue suficiente, ya no puedo más con tanta infidelidad por parte de mi pueblo. Y entonces dice, ya no me voy a compadecer más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Dice más, de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. ¿Por qué la palabra dice que de Judá sí se va a compadecer y que de Israel ya no se va a compadecer? O sea, que va a tener compasión aún del reino del sur, pero que del reino del norte ya no. ¿Se acuerdan ustedes que les comenté que cuando se dividió el reino, ¿sí? El reino del norte y el reino del sur, ¿qué fue lo que hicieron los reyes del norte? Hicieron unos becerros, pusieron sus propios sacerdotes, hicieron sus propios altares y se alejaron completamente de la ley de Moisés. Mientras que en el reino del sur todavía estaba el templo, todavía estaban los sacerdotes, todavía estaban los levitas, y eso mitigó un poquito, ¿verdad? Todavía había como que ahí medio quien pusiera orden, y eso mitigó, dilató un poco el juicio del Señor. Sin embargo, en la historia vamos a ver que cuando el reino asirio invadió al reino del norte, o sea, a Israel, 100 años después, Babilonia invadió al reino del sur. O sea que al final sí tuvieron un juicio, ¿sí? Sí recibieron un castigo, pero eso tardó un siglo más después del reino del norte. Entonces dice, después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz a un hijo. En el Medio Oriente, la costumbre, ¿verdad? Cuando la Biblia habla del destete, es un niño más o menos entre 2 y 3 años, ¿sí? No es como aquí, que al mes, ¿no? A los 3 meses ya la mamá se va a trabajar y ya, ¿no? ¿Cómo se llama? Su fórmula. No, cuando la Biblia habla del destete, el destete es entre los 2 y los 3 añitos, ¿sí?
Entonces dice la Biblia que cuando Gomer, ¿verdad?, destetó a Lo-Ruama, entonces tuvo otro hijo. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Entonces imagínense los 3 nombres de los hijos de este profeta. Jezreel, porque iba a llevar juicio a la casa de Jehú. Lo-Ruama, no compadecida. Y Lo-Ami, no pueblo mío. Qué nombres tan bonitos. Ahí para cuando tengan sus hijos. No pueblo mío, imagínense. Dice, y con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Si nosotros leemos esto, como que no tiene mucha lógica, ¿verdad? Porque ¿cómo así que primero dice no compadecida? ¿Cómo así que Dios primero les dice no pueblo mío? Y luego les dice en el versículo 10 que el número de sus hijos será como la arena del mar. Pareciera algo que no tiene sentido, ¿verdad? Primero te digo algo feo, pero luego te doy una promesa muy grande. ¿Y por qué será que esto sucede, hermanos? La palabra habla de la disciplina del Señor, ¿cierto? La palabra habla de que Dios a quien ama lo corrige, ¿verdad? Entonces ciertamente el Señor da esta palabra de que ya no eres mi pueblo, de que ya no me voy a compadecer más de ti, pero al mismo tiempo por medio del profeta les da una palabra de esperanza y les dice, pero eso no va a ser el final, eso simplemente va a ser un desierto pasajero por el que tú vas a pasar, porque te portaste mal, está diciendo Israel, ¿verdad? Te portaste mal y te va a pasar esto. ¿Por qué? Porque toda acción tiene ¿qué? Una reacción. Una consecuencia, ¿cierto? Si nosotros actuamos mal, eso va a tener una consecuencia mala, sin duda alguna. Dios no nos va a premiar, ¿verdad?, por comportarnos de una manera negativa. Sin embargo, ¿verdad?, para quien acepta la corrección, posterior a la corrección, ¿sí?, las promesas de Dios se cumplen. Las pruebas no son para siempre, la corrección no es para siempre, la disciplina no es para siempre. ¿Estamos de acuerdo? ¿O a poco usted le dice a su hijo, ya no vas a ir más al parque a jugar, para toda la vida? No, ¿verdad? Usted le dice, bueno, pues, en un mes no te voy a llevar al parque, ¿no? En un mes no te voy a dejar salir con tus amigos a la cancha. Pero no le dice que para toda la vida, ¿no? El castigo no es para toda la vida. Entonces por eso el Señor le está diciendo a Israel, ¿no? Ya no me voy a compadecer de ti, ya no eres mi pueblo, pero al mismo tiempo les está dando una promesa de esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque este libro del profeta Oseas a nosotros nos habla del amor, el amor inexplicable de Dios para con sus hijos. De hecho, al profeta Oseas se le conoce como el profeta de la gracia. Se le conoce como el Juan del Antiguo Testamento. Ustedes saben que las cartas de Juan nos hablan de ¿qué? Del amor de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los profetas tienen un mensaje duro, contundente, ¿verdad? Y a veces hasta como que te sacude, ¿no? Y con palabras muy duras, como que, te sientes insultado, ¿verdad? Pero Oseas es la carta de amor más grande que puede haber en el Antiguo Testamento.
de parte de Dios para su pueblo. Y fíjense lo que pasó después. Vamos al capítulo 2. Dice, decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué está pasando aquí? Este hombre se casó con esta mujer, ¿verdad? Gomer. Y posteriormente esta mujer lo deja con sus hijos, se fue tras sus amantes. Y entonces esta es una conversación que Oseas está teniendo con sus hijos, donde les dice, ¿verdad? Vayan y hablen con su madre, ¿verdad? Que reaccione. Porque si no, ya no le voy a dar, ¿verdad? Pan, ya no le voy a dar vestido, ya no le voy a dar nada. Ya no le voy a dar nada. ¿Por qué? Porque ella es una fornicaria y ni siquiera de ustedes voy a tener compasión, ¿verdad? Porque casi les dije, pues ni siquiera me consta que son mis hijos. Con lo infiel que es esta mujer. Por eso le dice, ni siquiera de sus hijos, porque son hijos de prostitución. O sea que esta mujer era tremenda. Esta mujer era tremenda. Y dice en el versículo 6, por tanto he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Qué sucede? Pues esta es una mujer, ¿verdad? Que se fue con sus amantes, hizo, deshizo, y aún así su marido todavía la mantenía. Dice, porque ella no reconoció, ¿verdad? Que yo era el que le daba el oro, que yo era el que le daba la plata, que yo era el que le daba el trigo, que yo era el que le daba todo. Y aún así se fue tras sus amantes. Pero ¿qué quiere decir el Señor con esto, con esta ilustración? El Señor le está diciendo a su pueblo Israel, Israel, yo te di todo. ¿Qué hizo el Señor con Israel? A ver, ¿qué hizo el Señor con Israel? Díganme, una de las tantas cosas que Israel recibió de parte de Dios. La libertad de Egipto. Los liberó de la esclavitud en Egipto. ¿Qué más? Les dio pan, les dio maná, les dio codornices, les dio de todo en el desierto. ¿Qué más? Cada vez que eran oprimidos, le pedían a Dios y Dios mandaba. Y Dios los libraba, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Los perdonaba cada vez que pecaban. Los perdonaba, ¿verdad? Cada vez que pecaban. Tantas cosas el Señor hizo por Israel. Y pues, si nosotros nos ubicamos, ¿verdad? En la ilustración, porque ya sabemos que Gomer está ilustrando a Israel y que Oseas está ilustrando a Dios. Si nosotros nos ubicamos nuestro pensamiento en eso, ¿verdad?
definitivamente llegamos a la conclusión de que Israel fue demasiado infiel. ¿Qué fue lo único que Dios les pidió tan solo? ¿Qué fue lo único que Dios les pidió? Ámame a mí por sobre todas las cosas. Pero ¿qué hicieron en lugar de eso? Levantaron altares a 2 becerros de oro. Con la bendición, la provisión que Dios les daba, hacían sacrificios a sus ídolos. Imagínense. Si nosotros lo vemos en un plano físico, ¿cómo se sentiría un hombre que le diga a su mujer: te voy a dar estos 5,000 pesos para que te compres un vestido hermoso, porque para mí eres una princesa? Y que esa mujer agarre esos 5,000 pesos y se los lleve a un amante que tiene. ¿Cómo se sentiría un hombre? O sea, físicamente, ¿verdad? Porque eso era lo que sentía Oseas. Eso era lo que sentía. ¿Cómo se sentiría un hombre? Usado, engañado, traicionado, frustrado, inclusive con coraje, enojado, Impotencia. impotente. humillado. Imagínense, si nos ponemos en los zapatos de Oseas, ¿cómo se sentía? Ahora si nosotros, ese dolor que sentía este hombre, ¿verdad? Que a lo mejor así, si nosotros pues lo vemos en una historia, lo ves normal, ¿verdad? Pero que te pasara a ti, que le pasara a un hijo tuyo, ¿qué sentirías? Que a tu hijo le hicieran, es que una mujer le haga eso a tu hijo. ¿Qué sentirías? Tristeza. Tristeza, dolor, coraje, una mezcolanza de todas esas cosas, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto más nuestro Señor se sentía así por todo lo que su pueblo, el pueblo que Él escogió, el pueblo con el que Él hizo el pacto, el pueblo a cuyo pueblo le dijo: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, tú eres mi especial tesoro, tú eres la niña de mis ojos? Todas las promesas que Dios le da al pueblo de Israel. Y que ahora salgan haciendo esto, adorando a los becerros de Baal y alejándose completamente de Él, después de saber a lo largo de toda la historia todas las bendiciones que Israel había recibido de parte de Dios. ¿Cómo se sentía el Señor? Y cómo se siente también el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros como hijos le fallamos, cuando no lo tenemos en primer lugar, sino en último. Cuando constantemente, ¿verdad?, hay idolatría en nuestro corazón, porque ya sabemos que la idolatría no es solamente a otro Dios, ¿verdad?, a un santo, no, eso no es solamente la idolatría. Todo aquello, ¿verdad?, que le quite el lugar a Dios en nuestros corazones, todo aquello que ocupe el primer lugar en nuestros corazones, le está quitando el lugar que le corresponde a Dios. ¿Cómo se siente nuestro Dios cada vez que nosotros le fallamos? Fíjense, así continúa la historia. Versículo 9 dice: por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez,
Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. A ver. Plano físico. A tu hijo lo engañaron. La mujer se fue con, no con uno, ni con dos, sino con varios. Lo puso de burla públicamente. Y tu hijo viene y te dice, mami, yo la atraeré y hablaré a su corazón. Santo Dios. ¿Qué harían mamás? ¿Qué harían mamás? ¿Qué harían mamás? O sea, ya, ¿verdad? Públicamente lo avergonzó, lo hizo todo lo que pudo con el pobre hombre. Y ahora viene tu hijo y te dice, ay mami, yo voy a hablar a su oído y voy a regresar con ella porque es que yo la amo. Ay, no. Dice la Cris, amor, ni que 8 cuartos. Qué amor, ni que 8 cuartos. ¿No? ¿Cómo reaccionaríamos como mamás, a ver, ante una situación? Sí, pues ya me imagino, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos, verdad? Ante una situación así, en la vida real. Sin embargo, ¿verdad? Oseas lo hizo, lo pensó, ¿verdad? Dice, no, pues yo la voy a llevar al desierto, yo la voy a volver a enamorar. Fíjense, el único que puede amarnos con ese amor tan abnegado, con ese amor tan inexplicable, porque realmente es algo inexplicable, ¿no? Razonalmente, no, inexplicable, inentendible, incomprensible, el amor que Dios nos tiene. Imagínense, si nosotros, por cualquier cosita que nos hagan, ya nos enojamos, ¿sí o no? Por cualquier cosita. Me miró feo, ya no le hablo. Habló de mí, ya no le hablo. No me saludó, ya no le hablo, ¿no? Por cualquier cosa, dejamos fácilmente y rápidamente de amar. Por cualquier cosa, por cualquier bobada, ¿verdad? Por cualquier tontería, dejamos de amar. Por cualquier cosita, aborrecemos. Ay, no, ya me cayó gordo. Ay, no, ya no quiero nada con esa persona. Ay, no, de lejitos, de lejitos. ¿No? Por cualquier cosita. Y decía un predicador, ¿verdad? A veces hasta con la misma palabra nos ofendemos. Pero a ver, ¿cuántas veces nosotros hemos ofendido a Dios? Con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras actitudes.
Muchas veces hemos ofendido a Dios, pero el corazón del hombre está lleno de tanto ego y está lleno de tanta soberbia. No, que conmigo nadie se mete. ¿Sí o no? Porque generalmente así pensamos. No, conmigo nadie se mete. El que se meta conmigo va a ver, ¿no? Y tú me dices una y yo te devuelvo 3. Y me haces una y te devuelvo 5. Porque el corazón del hombre, nuestra naturaleza humana, está llena de ego y está llena de soberbia. Y de todo nos ofendemos. Yo no sé si aquí dicen esa palabra, pero bueno, allá en mi pueblo decimos, de todo nos resentimos, ¿verdad? De todo nos resentimos. De todo nos resentimos. Pero nosotros, ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y el Señor ahí sigue. Y es el mismo Dios, ¿verdad? Quien hoy, a pesar de nuestra multitud de errores, a pesar de nuestra multitud de fracasos, a pesar de toda nuestra debilidad, a pesar de todo nuestro pecado, nos dice, te voy a llevar yo te voy a traer, te voy a llevar al desierto y voy a hablar a tu corazón. Porque es el Señor quien nos está hablando aquí, dice, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Miren, en la Biblia hay muchas palabras de amor, estamos de acuerdo. Muchas palabras de amor. Muchas. Una de mis preferidas es la que está en Jeremías, ¿verdad? Que dice, con amor eterno te he amado, ¿verdad? Por tanto te prolongué mi misericordia. Y hay expresiones de amor que Dios tiene con nosotros que son hermosas, pero expresiones de amor en este contexto son triplemente valiosas. Expresiones de amor en este contexto donde estamos al máximo de nuestro pecado, al máximo de nuestra debilidad, al tope de nuestros errores, que no queremos entender, ¿verdad? Y que en medio de esa situación el Señor te dice, yo voy a hablar a tu corazón. Dice, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y fíjense, porque esto está bien, esto está bien hermoso. Y dice, y en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bali. ¿Qué quiere decir eso en español? En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás mi marido, y nunca más me llamarás mi Señor. ¿Sí logran comprender la magnitud de esta frase? ¿Qué diferencia hay entre un marido y un Señor? El marido ya es el común. Que el Señor es dueño. ¿Y el marido? El Señor le está diciendo, ya no me vas a llamar, me llamarás mi marido, ya no me vas a llamar mi Señor. Y algo más íntimo, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, van a llegar a un nivel de intimidad más tal, ¿verdad? Dice el Señor, vas a llegar a un nivel de intimidad tal conmigo, así como una esposa con su marido, ¿verdad? Y ustedes todos los que están casados saben, ¿verdad? Que cuando recién te estás conociendo todo te da pena, ¿verdad?
quitarte los zapatos porque de pronto te huelen los pies, ¿verdad? ¿No? Andar sin bañarte, pero al pasar los años de matrimonio, ¿verdad? Llegas a tal nivel de intimidad que ya nada te da pena. Confianza. A tal grado de confianza, ¿verdad? Que ya nada te da pena, ¿no? Ya se colmo el descaro. ¿Verdad? Entonces ese nivel de confianza, ¿verdad? Tan íntimo, tan íntimo, tan íntimo, como el que hay en un matrimonio, ¿verdad? Ese es el nivel de intimidad que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Así es. Que no solamente lo veamos como nuestro Señor, ¿verdad? Sino que tengamos tal intimidad con Dios, que tengamos plena confianza de estar siempre, ¿verdad? Delante de Él. Dice, porque quitaré de... Ay, este libro es tan hermoso que yo quisiera leerlo todo. Dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. O sea, el Señor le está en medio de todo su pecado, que es algo que no me cabe en la cabeza, ¿verdad? Que humanamente no nos cabe en la cabeza, ¿no? Volvemos al ejemplo, ¿verdad? De la mujer que le fue infiel a tu hijo. Y entonces tú vienes y le dices, tranquila, mijita, a partir desde ahora, en esta familia te vamos a amar más de lo que antes te amábamos. No, pues no. ¿Usted, suegra, le va a decir eso? No, pues no. Tranquila, mijita, que mira, ya sabemos lo que tú eres, ¿verdad? Ya se olvidó. Pero a partir de ahora, nuestro amor para ti va a ser mucho más grande. Pues eso es lo que Dios está haciendo con un pueblo que es infiel. Pero eso no nos cabe a nosotros en la cabeza, ¿verdad? Ese amor de Dios para con su pueblo infiel no nos puede caber a nosotros en la cabeza. Y fíjense, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. Dice, en aquel tiempo. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y las sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo ruama, de la no compadecida, ¿verdad? Y diré a lo ami, o sea, a no pueblo mío, ¿verdad? Tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. ¿De qué les está hablando el Señor? Te voy a dar una oportunidad. Te voy a dar una oportunidad. Te has equivocado. Has fallado. Te has equivocado 1000 veces. Pero el Señor nos dice, ¿verdad? Pero en mí hay una nueva oportunidad cada día. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado? Todos. ¿Quién no se ha equivocado aquí? Levante la mano. Los que no han nacido. ¿Quién no se ha equivocado aquí? ¿Hay alguien aquí que pueda decir, yo no me he equivocado? ¿Yo he sido 100% fiel a Dios? No. Ninguno de nosotros. A todos nosotros el Señor nos ha perdonado. A todos nosotros el Señor nos ha redimido. A todos nosotros el Señor nos ha levantado. A todos nosotros el Señor nos ha lavado. Y todos nosotros nos hemos vuelto a equivocar. Y una
y otra vez el Señor nos ha vuelto a levantar. Dice la palabra, ¿verdad? 7 veces el justo caerá, pero ese 7 veces no es una interpretación literal, ¿verdad? Porque sabemos que el 7 representa la plenitud. Muchas veces, incontables veces, ¿verdad? 7 veces el justo caerá, 7 veces lo levanta Jehová. Nuestro buen Dios, ¿verdad? Que nos ha perdonado, que nos ha redimido, hoy está hablando a nuestros corazones. Pero ¿qué necesitamos, verdad? A veces después de que fallamos, que suceda lo que sucedió con Gomer, ¿verdad? Que atravesemos el desierto. Porque siempre que nos equivocamos, hay consecuencias. Todos, ¿verdad? Lo hemos vivido, las consecuencias de nuestros errores. Siempre que nos equivocamos, siempre hay consecuencias. Pero en medio de ese desierto, ¿verdad? O en medio de esas consecuencias que vivimos por nuestras equivocaciones, Dios nos está hablando, amén. De todos los errores que cometemos todos los días de nuestra vida, aprendemos una lección, ¿sí o no? Indudablemente. Y aunque duele, ¿verdad? Aunque duele pasar las consecuencias de nuestros errores, sabemos, ¿verdad? Al final, esta fue la lección. Yo creo que todos somos conscientes, ¿verdad? Esta fue la lección que Dios tenía para mi vida en medio de esta equivocación que yo cometí. ¿Sí o no? Todos lo sabemos. Dice el capítulo 3, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Fíjense, esta mujer ya se había ido hasta de esclava. ¿Y qué hizo Oseas? Está en el versículo 2. Dice, la compré entonces para mí. O sea, ya hasta se la habían llevado, ¿no? Y él va y la compra. La compra. Dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Va y la compra y le pone esa condición, ¿verdad? Ya te redimí, ya te compré, pero ya no peques más. Dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y así tal cual pasó cuando el pueblo de Israel fue invadido por esta nación extranjera. Literalmente se quedaron sin nada, sin ningún Dios a quien adorar, sin ninguna estatua, sin nada. Lo destruyeron todo. Lo destruyeron absolutamente todo. ¿Y qué pasó? Ellos que tenían su confianza puesta ¿en quién? En sus dioses. Se quedaron sin en qué poner su confianza. Fíjense, les voy a platicar un poquito de la historia de Israel. La historia de Israel llegó a un momento tal de infidelidad a Dios que a pesar de que veían la amenaza de los enemigos, no clamaban al Señor.
¿Saben en qué estaba puesta su confianza? Ellos decían, vamos a aliarnos con los de Siria y ellos nos van a ayudar. Vamos a aliarnos con los egipcios y ellos nos van a ayudar. Empezaron a hacer alianzas porque toda su confianza se olvidaron de su Dios. Y ellos pensaban que la única manera para que esas naciones no los invadieran era aliarse con una nación más grande. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? ¿Cuántos de nosotros, exactamente, confiamos más en nuestras fuerzas que en Dios? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos necesitado la provisión del Señor y en lugar de doblar rodillas, vamos y nos endeudamos? ¿Cuántos de nosotros vamos, verdad? Y ya andamos ahí con el primo, la tía, la suegra, el Coppel, el Electra, buscando soluciones, cuando en ningún segundo nos tomamos el momento de pedir la intervención de Dios. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones basadas en nuestros propios pensamientos, basados en nuestra propia sabiduría, basados en nuestras propias ideas, y nunca consultamos al Señor? ¿Cuántas veces? ¿Y cómo nos ha ido? Y llega un momento en el que a lo mejor tú pones tu confianza. Por ejemplo, ¿no? Que tú digas, a este le debo, no sé, 100,000 pesos a X, ¿no? Pues ahorita voy al Coppel a que me los preste y en la tarde se los pago. Pusiste tu confianza en eso. Y vas y te dicen, no, ¿qué cree que no le podemos prestar? No, ¿y por qué? Si yo cumplo todos los requisitos, yo vengo segura de que me van a hacer ese préstamo. No, es que no hay sistema. ¿Les ha pasado? Que ustedes tienen esa seguridad en algo que va a pasar, que algo les va a solucionar y a la mera hora, por ahí no se pudo porque pusiste tu confianza en el lugar, la persona equivocada. Eso le pasó a Israel. Ellos pusieron su confianza en Egipto, ellos pusieron su confianza en Siria, ellos pusieron su confianza en sus propias armas, ellos pusieron su confianza en sus propios dioses. Pero cuando el Señor les quitó todo, en ese momento reaccionaron y no les quedó otra opción que mirar al cielo y darse cuenta de que solamente en Dios estaba la respuesta. Yo sé que en algún momento, alguna vez nos ha pasado, ¿no? Llámese en cualquier área de nuestras vidas, ¿no? En cualquier área de nuestras vidas. Hemos puesto la confianza en otra persona, en otra cosa que no es Dios. Y no nos ha ido bien, ¿verdad? Y después se nos cerró ese camino, ¿verdad? Y volvimos al camino de Dios y ahí estaba todo puesto ya, ¿verdad? Porque Dios es el único que tiene las respuestas para nosotros. Dice el capítulo 4, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contiende ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré.
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense qué estaba pasando aquí en Israel en este momento. Supuestamente habían sacerdotes. ¿Y cuál era la labor del sacerdote? ¿Cuál es la labor del sacerdote? Interceder. Interceder, ¿qué más? Presentar las ofrendas del pueblo. ¿Qué más? Enseñarle la ley, ¿verdad? Al pueblo. Pero aquí el Señor está diciendo que ya todo Israel estaba lleno de maldad. Y empieza a enumerar todos los pecados en los cuales habían caído, ¿verdad? Mentiras, homicidios, hurtos, adulterio, etcétera. Todo el pueblo estaba contaminado. Y está hablándole a los sacerdotes y les dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, no es un conocimiento, este conocimiento del que habla Oseas, no es un conocimiento académico, ¿sí? No es un conocimiento de ese tipo. Va más allá de eso. El pueblo estaba tan contaminado de pecado que hasta los mismos líderes, los mismos sacerdotes, estaban también en pecado. Y dice el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y si los sacerdotes, que eran los encargados de enseñar al pueblo, no conocían la ley de Dios, ¿quién iba a enseñar al pueblo? ¿Cierto? Aquí el problema era que los mismos líderes estaban mal. Los mismos líderes se habían alejado tanto del Señor. Los mismos líderes habían caído en todo tipo de pecados que no había quien guiara al pueblo. Y Dios le hace este reclamo. Le hace este reclamo a los sacerdotes y les dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, porque ustedes no los guiaron, porque ustedes no les enseñaron, porque ustedes no les tomaron por la mano y les dijeron: esto es lo que le agrada al Señor, esto no le agrada al Señor. Y es una palabra directamente para los sacerdotes. Porque veíamos en Amós, ¿verdad? A mayores privilegios, mayor responsabilidad. Los sacerdotes tenían privilegios, claro que sí, pero asimismo tenían una gran responsabilidad. Y hoy en día no estamos lejos de esa situación. Yo creo que si hoy el Señor, ¿verdad?, enviara un profeta, diría exactamente lo mismo. El pueblo del Señor se está desviando porque le faltó conocimiento. El pueblo del Señor se está desviando porque hoy en muchas congregaciones le dicen a usted lo que usted quiere escuchar. Nada más puras bendiciones y cosas bonitas. Pero no le hablan de arrepentimiento, no le hablan de santidad, no le confrontan el pecado. Y si yo voy a un lugar donde a mí no me hablan de arrepentimiento, donde a mí no me hablan de santidad, donde el Señor no corrige, ¿verdad?, al pueblo por medio de los líderes que están en ese lugar, ¿a dónde va a parar ese pueblo? La perdición. A un libertinaje, ¿verdad?
a un libertinaje completo. Y hoy en día, en nombre de la gracia, se ha caído en libertinaje en muchas congregaciones. Se ha abusado de la gracia y se ha caído en el libertinaje. Hoy en día en las iglesias no se habla de pecado. Hoy en día en las iglesias no le dicen a las personas que es necesario arrepentirse. Hoy en día en las iglesias no le dicen a las personas que es necesario nacer de nuevo. Que a Dios no le gusta la fornicación, que a Dios no le gusta el adulterio, que a Dios no le gusta la mentira. No, ¿por qué? Porque la gente se ofende. Y entonces con tal de que la gente no se ofenda y no se vaya, no se enseña la verdad del evangelio. Porque es cierto, Dios es un Dios de amor. Dios es un amor de gracia. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Es cierto todo eso. Pero también enseña la Biblia que Dios es un Dios celoso. Que Dios demanda de nosotros que lo tengamos en el primer lugar en nuestro corazón. Que Dios demanda de nosotros que guardemos su palabra, que guardemos sus mandamientos. Eso sigue vigente. Eso sigue vigente. Dios demanda de nosotros, ¿verdad? Que como nuestro Señor que es, porque Él nos compró con su sangre preciosa, Él sea realmente nuestro Señor. Señor de nuestros pensamientos, Señor de nuestras palabras, Señor de nuestras acciones. Dice Jesús, ¿por qué me llaman Señor, verdad? Si no hacen lo que les digo. Pero hoy, ¿verdad? A la gente le gusta un cristianismo diluido. Un cristianismo donde no te digan nada. Un cristianismo donde te dejen hacer lo que quieras. Un cristianismo donde seas uno más del montón. A la gente le gusta ir a esas iglesias numerosas porque se esparcen entre la multitud. Nos decía una señora, ¿verdad? A mí me gustaba ir a esa iglesia numerosa porque cuando yo no iba, los pastores ni cuenta se daban. Pero aquí como nosotros somos bien cansones y cuando no vienen, oye hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Por qué no vino? Lo esperamos el domingo, ¿verdad? Eso a la gente le molesta. Porque se siente vigilado. Porque se sienten vigilados, ¿verdad? Pero nosotros qué culpa de que pues somos pocos y pues se da cuenta uno, ¿verdad? Que ahí hay un hueco porque Jimé no vino, que es la que siempre se sienta ahí, ¿verdad? Uno se da cuenta, ¿sí o no? Uno se da cuenta enseguida que Leo y Jimé no vinieron porque ellos dos son los que se sientan en esas dos sillas que están vacías, ¿sí o no? Pero no es porque uno quiera. No es porque uno quiera, ¿verdad? Sino que porque automáticamente ya uno los ubica, ¿verdad? Dónde se sienta cada uno. Y se da cuenta cuando no viene. ¿Verdad? Pero sí, desafortunadamente, amados, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, ¿verdad? Que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. El pueblo se pierde por falta de conocimiento porque no hay líderes que guíen al pueblo. Porque si los líderes están mal, pues ¿a quién van a guiar? ¿A quién van a guiar? A nadie. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Amén. Entonces, esta palabra que el Señor les reclama, ¿verdad? Es a los sacerdotes. Dice, conforme a su grandeza así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. ¿A quién está hablándole? Al sacerdote. Le está diciendo, o sea, por ti, ¿verdad? No guiaste a mi pueblo, no hiciste lo que tenías que hacer. Dejaste que se desviaran,
O sea, si los sacerdotes estaban para guardar la ley del Señor, ¿por qué no hubo un sacerdote que se levantara y dijera, esos becerros no son el Dios de Israel? ¿Por qué no hubo un sacerdote que le dijera al pueblo, esos ídolos no son el Dios de Israel, Dios abomina la idolatría? No hubo un sacerdote que hiciera eso. ¿Qué pasó? Los dejaron que hicieran lo que quisieran. Los dejaron que hicieran lo que quisieran. En lugar de que les enseñaran, los corrigieran, ¿verdad? Dice, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Fíjense, en la Biblia siempre que el Señor le habla al pueblo de la idolatría, los compara con fornicarios, los compara con prostitutas, los compara con rameras. Eso lo vamos a ver muy frecuentemente a lo largo de todos los libros proféticos. ¿Sí? Para que vean, ¿verdad? No vayan a pensar que yo estoy diciendo, queriendo insultar, ¿verdad? No, la Biblia así los trata, como fornicarios, como prostitutas, como rameras. De hecho, en el 13 dice, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encimas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subirás a Bet-Aven, ni juráis, vive Jehová. Porque como novilla y domita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados, dice el Señor. Es constantemente el Señor va a estar haciendo esta comparación de su pueblo, ¿sí? Con este tipo de pecados sexuales. Siempre, siempre, a lo largo de todos los libros proféticos vamos a ver que cada vez que a las personas, que el pueblo tiene idolatría en su corazón y le quita el lugar a Dios por darle lugar a otros ídolos, por darle lugar al pecado, el Señor los va a llamar fornicarios, rameras, prostitutas, de esa manera. Palabras muy fuertes, porque para el Señor, cada vez que nosotros estamos yendo tras otros ídolos, estamos colocando a otra persona en el primer lugar, es como si faltáramos al pacto que hay dentro de un matrimonio. Así como en un matrimonio hay un pacto, ¿verdad? El Señor hizo un pacto con su pueblo. Y cada vez que esta persona, ¿verdad?, vaya detrás de otra persona que no es su esposo, ¿verdad?, se le va a decir adulterio, se le va a decir fornicación, porque es un pacto. Asimismo, por eso el Señor lo compara con esas palabras. Asimismo, como el Señor hizo un pacto con Israel, cada vez que Israel se va tras otros dioses, el Señor los va a llamar de esta manera. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dejar hasta aquí y el próximo miércoles